justo. Vamos a empezar con la oración del Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Ahora voy a compartirles la pantalla. Compartirles la pantalla, lo que he estado preparando. A ver. Bien, aquí tenemos. Estamos viendo el Nuevo Testamento y en este Nuevo Testamento nos vamos fijando el término, ¿no? Lo que habíamos visto la anterior vez, que significa buena noticia o buena nueva. Correspondiente esta buena noticia, pues se sobreentiende en estos sentidos el Nuevo Testamento. Esa buena noticia salida por los propios labios de Jesús, por los labios de los discípulos y en el escrito como tal. Eso es fundamental. El número de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El género literario son los evangelios, 4 libros, Hechos de los Apóstoles, 1 libro, Cartas, 21 libros y el libro del Apocalipsis, dado un total de 27 libros según el canon bíblico. Ahora vamos a ver ya cuál es el género literario empleado en cada bloque, ¿no? Según el género literario es Hechos, las cartas y el Apocalipsis como tal. Eso es en breves rasgos lo que estudiaremos. Ahora nos vamos a dar cuenta sobre la formación de los evangelios. Voy a partir la reflexión tomando en cuenta esta cita bíblica del Evangelio de Lucas, que inicia con un prólogo y que ya la anterior vez la hemos meditado, ¿no? La hemos un poco estudiado. Dice el evangelista Lucas. Voy a pedirle a doña Delia que nos pueda leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3. Padre, disculpe, Sí, doña Delia, ¿escucha? Sí, padre. Ah, ya, tenemos 2 Delias aquí, a ver, 2 Delias. A ver, ¿yo? Muy bien. Delia de la precooperativa El Oro. Luego le hacemos participar a Delia también. A ver. Lucas, en su padre, no veo bonito, discúlpeme. Ya, No vamos veo a darle bonito. la oportunidad a Delia. ¿De dónde usted es, Delia? Del Coca. sí, del Coca, Barrio Central. Ya, muy bien, doña Delia. Ayúdenos con la leyendo. Leo Lucas en su prólogo, dice. Sí. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Lucas 1, ¿qué es? ¿Tenía que Exactamente. leer en la Biblia o ahí? Sí, bueno, ahora como lo he puesto aquí en la pantalla. Cuando ya les diga busquemos en la Biblia, ahí sí. Entonces, en este prólogo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, la vez anterior hablábamos que Lucas es como que él ya nos va diciendo que se va estructurando
el Evangelio o el Nuevo Testamento con todas estas aportaciones que han hecho los evangelistas, ¿no? Entonces, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes. Entonces, tomar en cuenta esta parte que dice el evangelista Lucas, ¿no? Que ha investigado, es decir, que ha hecho un trabajo minucioso, un trabajo que ha hecho desde los orígenes, escribiéndolo por orden, escribiendo por orden, ¿no? Eso no es fácil, recoger todas las enseñanzas, dichos, palabras, parábolas, todo de Jesús y ponerlo por orden, porque recordemos, hay gran diferencia de tiempo, de años, donde se comienza a recoger la vida de Jesucristo. Y si hablamos del evangelista Lucas, más o menos entre los años 90 después de Cristo, se comienza como a dar esa categoría, esa estructura. Bien, ahora vamos a profundizar esta parte de la formación de los evangelios, ¿no? Pues, ¿dónde se forman los evangelios, no? ¿Qué materiales eran esos? La persona de Jesús con todo lo que él hizo y dijo. El material es justamente la vida de Jesús. Todo lo que él dijo es el material que se van a formar los evangelios. No se escoge otra, otros escritos, ¿no? No se coge otra vida, como por ejemplo la de Salomón, no se coge otra vida como la de Ruth, sino que se escoge este material de la persona de Jesucristo para la formación del evangelio. Otra cosa es que Jesús hará referencia algunas veces al Antiguo Testamento, tomando el profeta Isaías. Bien. Segundo punto. ¿De dónde procedían esos materiales? Los recuerdos de Jesús en la comunidad y en la predicación. De ahí salían, de unos recuerdos. ¿Sí? Recordaban las hazañas, las palabras, lo que hizo y dijo Jesucristo. Entonces procedían de allí. Recuerden, para formar los evangelios, ¿de dónde procedían? ¿Sí? De los recuerdos de Jesús, de lo que recordaban de la vida de Jesucristo. ¿Ya? Otro punto, la tradición oral. Es importante tomar en cuenta, es la tradición oral la que será uno de los elementos muy importantes en toda la cultura judía, en toda la vida de los judíos, la tradición oral, remontándonos un poquito también a las culturas nuestras de la Amazonía y cualquier otra cultura. Es muy importante este punto, la tradición oral, porque por medio de ello se va dando a conocer la vida de la cultura, se va dando a conocer más cosas sobre los orígenes de nuestros antepasados, ¿no? Y la Biblia, recuerden, la Biblia se leía, la Biblia se hacía, no escribían la Biblia, sino que la transmitían, especialmente la Torá, la transmitían por medio de la voz, de lo que se aprendían de memoria, lo transmitían. Y puesta por escrito. Entonces, los recuerdos de Jesucristo, que se lo hace de manera oral, ahora también son puestos por escrito. Entonces, así se van formando los evangelios. También se matizaban que estaba escrito para la cultura judeo-cristiana y griego-cristiana. Esto es muy importante, pueden ahí apuntarlo. El evangelio, en principio, ¿para quién se escribió? No solo para los judíos, no solo para una cultura, sino que los evangelios se escribió para todo el mundo, pero empezando por los judíos cristianos y los griegos cristianos, ¿sí? Que se iban haciendo, y luego después con San Pablo, que traspasa fronteras y que lo dará a conocer en el territorio de Roma también.
Tercer punto para la formación de los evangelios. ¿Cómo se formaron esos materiales, no? A partir del año 60 tenemos la redacción definitiva de los evangelios tal cual hoy los tenemos. A partir del año 60 después de Cristo, ya se tiene una redacción definitiva de los evangelios, ¿sí? De lo que escribieron Mateo, Marcos, Lucas. En los evangelistas debemos considerarlos como auténticos redactores que organizan los materiales preexistentes en función de un fin preciso. Entonces, aquí viene también una apuesta de fe, que es muy importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta. Habían también otros autores, ¿sí? Había, como se suele decir, el Evangelio de Judas. Había también otros escritos de Felipe. Había otros escritos de Tomás. Pero estos no son considerados, no forman parte del canon bíblico del Nuevo Testamento, ¿sí? Ya lo dijimos la vez anterior, porque su redacción no hay coordinación entre algunas ideas, dichos y hechos de Jesús. Entonces, en estos 4 evangelios hay relación, hay alguna concordancia. A partir de este año 60 tenemos la redacción definitiva de los evangelios. Entonces, les decía esta apuesta de fe. La apuesta de fe es que son estos evangelistas a los que tenemos que considerarlos auténticos redactores. Auténticos redactores. Tomando en cuenta que también habrá influenciado mucho la cultura, habrá influenciado mucho dichos y hechos de otros aspectos, de otros lugares. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que el Señor nos ha regalado por medio de estos escritores. Bien, así lo postulan, ¿no? ¿Por qué tenemos que considerar lo que ellos son auténticos? Porque tienen la unidad de estilo, tienen el plan estructurado y la concepción teológica. Estos 4 puntos son, 3 puntos son importantes. ¿Por qué estos evangelistas son auténticos? Porque tienen una unidad en su estilo de escritura, porque tienen un plan estructurado y tienen la concepción teológica bien definida y bien marcada, cada uno, ¿no? Cada uno. Hasta ahí vamos a ver. Hasta ahí alguna pregunta que tengamos, podemos hacerlo. Tomemos en cuenta que estos elementos para la formación de los evangelios es muy importante que lo consideremos, ya que pensamos que los evangelios únicamente se escribieron así, un grupito de personas que se juntaron y lo escribieron. No, los evangelios se fueron haciendo en el tiempo y tuvo mucha dificultad para poder recoger toda la información. Y luego ya los eruditos, los que entienden, han entendido más el camino de la exégesis, el camino de la hermenéutica, han visto muy importante que estos cuatro evangelios, pues representan en sí la vida de Jesucristo. ¿Sí? Los 4 evangelistas recogen la vida de Jesucristo. ¿Sí? Que está completo o que falta, pues no lo podría decir. No lo podría decir. Es lo que tenemos, los evangelios. Podríamos decir, pues falta, ¿no? La infancia de Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo a los 8 años? En su adolescencia. Esas dudas nos pueden venir, ¿no? Y quizá para el autor, pues no le pareció importante
esas etapas. Lo más importante, pues lo que vemos es, ¿no? Un poco el nacimiento de Jesucristo, la infancia que a partir de los 12 años se presenta en el templo y tiene como esa discusión con los doctores de la ley, y luego ya en su vida pública con ya que va anunciando el reino de Dios y que Él es el reino de Dios, precisamente. Pues esos son los datos que tenemos así de manera general, ¿no? Podríamos decir está incompleto, pero es lo que nos han dado y nos han dejado estos evangelistas. ¿Alguna pregunta o si no continuamos? Continuamos. Hay una pregunta. Yo tengo una pregunta, Sí. padre. ¿Sí me escucha? No le escucho tan bien, hable un poquito fuerte. Está mucho ruido. Padre, de los cuatro evangelios son dos apóstoles y dos son que sigan los apóstoles. Por ejemplo, Mateo es un apóstol, ¿cierto? Y los otros, o sea, los cuatro evangelistas, unos estuvieron con Cristo, otros oyeron a los otros apóstoles, o sea, los que escribieron los cuatro evangelios. José tiene mucha bulla usted a su alrededor y por eso no se le entiende. Tiene mucha bulla alrededor. Sí, tengo mucho ruido alrededor, sí, padre, sí. Más luego le pregunto. Ya, muy bien. Si tiene algunos audífonos sería mejor. Continuamos. La cuestión sinóptica. ¿Cuáles pertenecen a la parte sinóptica? Pertenecen el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos. Esos pertenecen a la cuestión sinóptica, ¿no? Y Juan, ¿por qué? Porque su evangelio es muy diferente al de ellos, simplemente de esa manera, ¿no? Son llamativas las semejanzas, la cuestión sinóptica es porque son llamativas las semejanzas, sobre todo porque si los comparamos con el evangelio de Juan, tienen un esquema uniforme. Los tres dividen el Evangelio en dos grandes bloques: el misterio en Galilea y el ministerio en Jerusalén. Entonces, en esto se relacionan los tres evangelistas, ¿no? Dentro de esos bloques, el material se distribuye con notable coincidencia. Partes de la Biblia que se relacionan entre sí. La narración no procede cronológicamente, sino que se compone de pequeños relatos aislados. ¿Sí? Recordemos que Lucas, Mateo y Marcos no se sentaron juntos a escribir, sino que lo escribieron de años muy distantes cada uno. Y hasta eso, hasta que se pudiera escribir, incluso se pierden, se van perdiendo algunas cuestiones, algunas ideas, algunos elementos que tal vez ese escritor decía, ¿no? Que Marcos decía, que Mateo decía y que Lucas recogía. La coincidencia llega en ciertos momentos incluso a la literalidad, ¿no? Por otro lado, existen también grandes diferencias. Materiales empleados por unos y desconocidos por otros. Diferencias notables a la hora de tratar un mismo tema. También hay diferencias, pero hay más concordancias, hay más semejanzas, similitudes en estos tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, en esos tres. Esa es la cuestión sinóptica.
Ahora vamos a ver la hipótesis de las dos fuentes, ¿no? La fuente que es Marcos y la fuente que es la fuente Q. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que Marcos, voy a ver si lo puedo escribir aquí, sí. Ya. Marcos es la fuente principal. Para que se escribiera, para que Mateo escribiera de la vida de Jesucristo, ¿sí? Mateo toma la literatura, digámoslo así, de Marcos. Viene de Marcos la literatura. La vida de Jesucristo, lo que ha contado de Jesucristo, lo que ha escrito, recoge Mateo también. Lucas también recoge de la fuente principal que es Marcos. Y aquí viene un hecho muy importante. Esta fuente Q es de origen alemán. Los estudiosos en Alemania miraron que en Marcos le faltaban algunos elementos que él no había tomado, que Marcos no había tomado. Entonces, se lo recoge de la fuente Q, lo recoge Marcos también y Lucas también. Es decir, que de esta fuente Q beben también estos dos evangelistas. ¿Ya? ¿Qué son esos puntos que le faltan? Pues son algunos textos bíblicos que no se encontraban en Marcos. Ahora vamos a ver las fuentes, ¿no? A ver. Ya. Las fuentes. La tercera parte de Mateo es obra literaria propia, igual que la mitad de Lucas. Marcos es fuente de Mateo y Lucas. Mateo y Lucas comparten un numeroso material de discursos que faltan en Marcos, que se le conoce como fuente Q. Aquí me olvidaba que cada evangelista sí tiene material propio, porque no hace de cero. Tiene material propio Mateo, Lucas también tiene material propio, Marcos material propio, pero lo que no tienen, pues lo completa la fuente Q. Se le conoce como fuente Q, del alemán Quelle, fuente. Se supone que existía en forma escrita antes del año 70 después de Cristo. En la hipótesis de las dos fuentes, que es Marcos y Q, se puede ilustrar gráficamente. Recuerda que la fuente Q es el material que comparten Mateo y Lucas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, padre Jimmy, por favor, explíqueme un poquito más sobre la fuente Q, no entiendo. Ya puede poner la cámara que no le alcanzo a ver. Lo que pasa es que yo me ayudo con la cámara del celular porque mi computador no tiene cámara. Pero ya me pongo, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, ahí estoy. Ah, ya. Bien. Bien, doña Mary Castillo. Voy a volver a repetir. El punto de las fuentes, recordemos que
el libro de los evangelios están escritos por personas, pero como son obras literarias, voy a decirlo así, son obras literarias que se repiten, que han recogido estos autores la vida de Jesucristo, pero unos lo han recogido un poco de manera diferente, ¿no? Pero tienen relación estos tres evangelistas. Entonces, el problema exegético, el problema bíblico del Nuevo Testamento es que la pregunta que se hacen es, ¿hay originalidad en la escritura de la vida de Jesucristo? ¿Quién es el que escribe primero? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la originalidad de los evangelios? Un poco viene como la criticidad, ¿no? Entonces se plantea esta hipótesis de las dos fuentes y es con la que nos manejamos hasta el día de hoy. Todo esto es de manera científica, lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, el evangelista Marcos es el que recoge en primer momento la vida de Jesucristo. Marcos, escribe y tiene un material propio. Mateo también tiene material propio. Todavía no necesitaba ir a otro lado para escribir de la vida de Jesucristo, pero cada uno escribía sobre la vida de Jesucristo. Pero también en esa escritura, él necesitará referirse sobre algunos puntos que él no conoce, entonces él toma del Evangelio de Mateo, toma del Evangelio de Marcos. Lucas toma algunos puntos que él no los conoce del Evangelio de Lucas. Hasta ahí. Entonces, de Marcos ha de ser, del Evangelio de Marcos. Del Evangelio de Marcos, exactamente. Lucas toma de Marcos. Toma de Marcos, eso. Lucas no toma de Mateo. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida de Jesucristo lo escribe en primer momento Marcos. Ya, ahora ¿Ya? lo entendí. ¿Ya? Entonces, esta fuente Q, ¿sí? Esta fuente Q son esos elementos que todavía no se habían encontrado. Por eso nos dice que por eso nos decía que en el año 70 se supone que existía una forma escrita antes del año 70. ¿Sí? Es esa fuente Q. Entonces, que aquí hay elementos que no tiene. Aquí hay elementos que no tiene Marcos, que no tiene Mateo, que no tiene Lucas, que no tiene Mateo y Lucas, que no tiene Mateo y Lucas. Entonces, Mateo toma de la fuente Q, Mateo toma de la fuente Q lo que no tiene, y también Lucas toma algunos puntos que no tiene de la fuente Q. ¿Ya? Esa es la característica que se describe, ¿no? Esta es la hipótesis hasta el día de hoy en la iglesia. Es para poderlo explicar de manera gráfica. ¿Los evangelios se empezaron a escribir a partir del año 60 después de Cristo? Sí, en estos años más o menos, de esos años en adelante, ¿no? Por eso hay muchas cosas que no se pueden haber tomado de la vida de Jesucristo, porque en 60 años, por ejemplo, doña Mary, hablemos de esta manera, ¿no? Digamos que cualquiera de nosotros puede fallecer,
y va a escribir una biografía. Entonces, que lo escribamos en este momento, pues se va a recoger muchas cosas, muchos datos, se va a ilustrar muy bien, pero si escriben digamos, de Dumas después de 70 años, ya hay algunas cosas, solo nos acordaremos que era buena gente. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío de los estudios bíblicos, porque se han escrito después de mucho tiempo. Pero es un libro Padre, buenas noches. La fuente Q, a mi entender, entonces son historias que estaban aparte del conocimiento de Marcos. ¿Son como historias que la gente los iba tomando o qué, padre? Claro, la fuente Q es material literario de escritos que habían, pero que no estaban tomados, no lo tenía Marcos, que se descubrieron en esos años, ¿no? En los años 70. Bien. Padre, disculpe. ¿Y Marcos era apóstol también o no? Claro. Bien, hasta ahí resultará un poco confuso todo esto, pero es importante saberlo para también seguir haciendo el estudio bíblico. Padre Jimmy, Sí, le escucho. un ejemplo de la fuente Q puede ser la infancia de Jesús que encontramos en Mateo y en Lucas, y no está en Marcos. Exactamente. ¿Sí? Ve que resultó pilas. En la Biblia latinoamericana, en la introducción que tiene de Marcos, dice que al morir Jesús, los apóstoles escribieron, por ejemplo, un discurso, por ejemplo, una parábola, había muchos como ensayos de partes, ¿no? Y que Marcos vivió en Roma con Pedro y con Pablo, y que recogió estas cosas para escribir su evangelio. Eso dice en la introducción de la Biblia latinoamericana. Ajá, así es, hermana Magdalena, sí. Entonces, hay toda una riqueza, ¿no? Miren que ha tenido que... es tan grande el estudio bíblico que nos puede incluso confundir, pero tenemos que puntualizar aspectos que son importantes para no tanto desviarnos, porque puedo hacer mi propia interpretación, mi propia exégesis, y de eso no se trata, ¿no? Se trata de enseñar lo que la doctrina dice, ¿no? Bien. Perdón, padre, una pregunta. Buenas noches con todos. Siempre ha sido mi inquietud sobre la adolescencia de Jesús, y usted lo ha dicho como que no era importante escribir sobre la adolescencia de Jesús porque conocemos la infancia de Jesús, el nacimiento, infancia y los 3 años de la vida pública. Uh-huh. Lo que, o sea, digo yo, las razones por qué no escribieron nadie, ni la fuente Q, ni los que escribieron, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, porque hace que nosotros interpretemos cuando queremos poner las enseñanzas de Jesús. Nosotros hablamos del nacimiento, de la infancia, pero no llegamos a la adolescencia. En la actualidad, lo que más necesitamos es ejemplos de Jesús, de la adolescencia, su comportamiento hasta cuando llegó a los 30, 33 años que empieza su vida pública. Entonces digo, tal vez las películas que están haciendo, pues presentan, no sé si sea legal o se inventan,
O sea, no se puede encontrar ningún dato de la adolescencia de Jesús. Ya, bien. Hay algunos datos, sí, de la adolescencia de Jesús, pero que no escribe Lucas, no escribe Mateo, Juan, ni Marcos. Escriben otros personajes, otros escritores que sí escriben sobre la infancia de Jesús. No me acuerdo ahora quién es el autor, pero les voy a narrar un poquito sobre la infancia y adolescencia de Jesús. Estos son los apócrifos, lo que el martes anterior me hacían tomar en cuenta, que son los apócrifos los que escriben esa parte un poco ilusoria de la vida de Jesucristo. ¿Y qué era lo que se escribía, por ejemplo, que venían hacia Jesucristo, se posaban las palomas en sus hombros de Jesucristo y Jesucristo les silbaba y algo así? Entonces, esa parte literaria que no tiene coincidencia con nada, ni con Lucas, ni con Juan, ni con estos 4 evangelistas, pues el canon bíblico no lo considera como material propio, como material idéntico de la vida de Jesús. ¿Sí? Pueden haber algunas situaciones muy importantes y muy comunes en la adolescencia de un joven, ¿no? De una persona normal. Pero el autor tiene lo que nos quiere hacer enfocar, lo que nos quiere mostrar es el reino de Dios. ¿Sí? Ese es el punto clave de los autores. No nos quiere mostrar una humanidad de Jesucristo. ¿Sí? Lo que nos quiere mostrar es el reino de Dios, y lo hace, como usted bien lo ha descrito, a través de ese nacimiento, ¿sí? De la vida, luego como Jesucristo, incluso solo hay este elemento que Jesucristo está con los doctores de la ley discutiendo sobre cosas del Padre, pero ya los 33 años, 30 años, es donde se describe más la vida pública de Jesús. Entonces, al autor, no, le voy a decirlo así, al autor no le interesa mostrar la vida más de Jesucristo, porque le interesa mostrar que es el reino de los cielos. Recordemos que son autores con ideas judías, y el judío quiere mostrar el reino, quiere mostrar el cielo, quiere mostrar la Jerusalén celestial. ¿Sí? Ese es el punto importante, María Teresa, que se toma en cuenta, ¿no? Gracias, Padre. Padre, Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Se dice No. que se basó su relato en las enseñanzas de Pedro. ¿Es correcto eso? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Es correctísimo. Bien, ahora vamos a, continuamos con la... Padre, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Tengo una inquietud. Nos da a entender que sí hubo escritos de la parte no conocida por nosotros de Jesús. ¿Podríamos decir que fue en un concilio que se decidió no incluir en el canon esos libros, esos Claro, escritos? claro, el Concilio de Jerusalén. Ya, y por ejemplo, otra pregunta, por ejemplo, dice que Marcos, Lucas y Mateo tienen relación. Sabemos que Marcos escribió para los paganos, o sea, gente más común. Y Lucas para la gente griega, que son personas muy, muy sabias, muy así de otro estilo. Sí. ¿Eso es correcto lo que digo? Claro, sí, por eso el Evangelio, los escritores escriben para lo judeo cristiano y griegos judíos, ¿sí? Entonces es amplio la visión. Si no solo se escribe para
Los evangelios no solo son escritos para un determinado grupo de personas, y además se vuelve más universal con Pablo de Tarso, con Pablo. Es correcto lo que usted dice. Bien. Esto es sobre la cuestión sinóptica, ¿no? En la fuente Q. Ahora, ¿cómo llegar nosotros hasta los acontecimientos, ¿no?, que se dieron para escribir los evangelios? Para intentarlo, nos serviremos de la crítica literaria y la crítica histórica. Estos temas son muy importantes que se toman dentro de la exégesis bíblica, la crítica literaria y crítica histórica, ¿no? La crítica histórica nos permite constatar hasta qué punto los textos evangélicos reproducen los hechos y dichos de Jesús. Muy importante esto, la crítica histórica, ¿no? Hasta qué punto, ¿no?, es verdadero lo que es de Jesús. Estos dos elementos fueron muy importantes para determinar la historicidad de Jesucristo, que lo tienen los 4 evangelistas. La otra es la crítica literaria nos llevará a la comprensión de los textos, ¿no? Ya la hermenéutica, también la exégesis, nos llevarán a comprender los evangelios, los textos bíblicos. Posteriormente, en otra tutoría, si nos da el tiempo, tendremos que hacer una especie de exégesis bíblica sobre una perícopa, sobre una cita bíblica que a ustedes más les gusta, ¿no? Por ahora, vamos a ver lo que es la exégesis bíblica. La exégesis, este estudio crítico nos puede llevar a precisar lo que muy probablemente dijo Jesús. Recordemos, lo que muy probablemente dijo Jesús. La exégesis nos llevará a mirar lo que posiblemente Jesucristo ha dicho y ha hecho. Y lo que tenemos ahí como texto. Se sirve para ello de criterios negativos y positivos. Permítanme un momentito. No se me vaya. Pero él sí se nos fue. ¿No? ¿Después? Ya, he llegado. Ya, he vuelto. Bien, bien. Ya, lo que pasa es que estoy cerca de aquí de la capilla y ellos van a ir a rezar ya mismo, y entonces, como estoy hablando, se va a escuchar hasta allá. Entonces tiene estos 2 puntos, ¿no? Hacer esta exégesis, ¿no? Que nos va a ayudar a tener esos criterios negativos y positivos. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? Para descubrir realmente si tiene validez el texto bíblico. La desemejanza, ¿no? Podemos decir que es de Jesús todo dicho que no tenga correspondiente en el ambiente judío que vivió Jesús, ni en el de la naciente iglesia. Cuando Jesús se enfrenta a las costumbres judías, todo lo que podía desprestigiar a Jesús, tentaciones, pasión, muerte, estas son las desemejanzas, estos son los criterios negativos que se encuentran, ¿no?, sobre Jesucristo.
Ahora los criterios positivos, la manera formal, correspondencia entre el mensaje doctrinal de Jesús y su forma de expresión. La estructura bimembre de 2, la formulación paradójica, las parábolas. Esto es lo más formal que tiene Jesucristo, ¿no? Lo otro es como un poquito así como contradictorio, ¿no? Las tentaciones, ¿cómo es que a ese hijo de Dios, a Jesucristo que es el Hijo de Dios, puede tener estas tentaciones, ¿no? Jamás. Tiene que ir a la pasión, tiene que morir, no se concibe, ¿no? Esto es la desemejanza que se encuentra dentro de los estudios bíblicos. Y ahora la parte formal y positiva, que normalmente estamos como más acostumbrados, ¿no? A que esté esa parte positiva en los estudios bíblicos. La estructura bimembre, la formulación paradójica, las parábolas, ya corresponden a los dichos que Jesús decía. La parte lingüístico, frases arameas que se revelan, texto arameo subyacente. Hans Schurman descubre en los evangelios una serie de expresiones y usos estilísticos, hasta 42, que caracterizan diferencialmente el lenguaje de Jesús. Los lenguajes arameos, los lenguajes hebreos. Recordemos cuando Jesucristo está antes de morir. ¿Qué dice Jesucristo cuando antes de morir? Hay unas palabritas. Señor, si te es posible, aparte de mis cáliz, en el huerto. Dios mío, Dios mío. Ah, ya, antes de Porque morir. me has abandonado. Sí. Y como todo eso fue un proceso de su pasión desde el huerto de los olivos. Ajá. Sí, entonces. La parte histórica también es un criterio muy positivo, ¿no? La doctrina y palabras de Jesús armonizan con el texto local temporal judío, pero trascendiendo por la personalidad de Jesús, discursos sobre impureza legal, el templo, no tendrían sentido en una comunidad pagano-cristiana. Esta parte, la parte positiva, ¿no?, que mira la cultura judía, es que él hace mucha referencia al pueblo judío, al pueblo judío que recordando, ¿no?, el Antiguo Testamento, todo esto, lo del templo, todo lo de las impurezas, la parte legal. Es importante que dentro de la vida de Jesucristo Él lo vaya describiendo, él lo vaya diciendo, y lo va diciendo, ¿no? Cuando está en el templo, que el templo no es comercio, ¿no? Que no es comercio donde se vendan, se cambien monedas, etc. Ahora la hermenéutica. Vemos la diferencia, ¿no?, entre la exégesis. La exégesis trata de mirar todos esos criterios negativos y positivos que hay dentro de la lectura, dentro de la escritura como tal. Ahora la hermenéutica, ¿a qué se refiere? La hermenéutica ya es la interpretación como tal. Solo después de haber descubierto lo que dice el texto exégesis, ¿sí?, podremos intentar dilucidar lo que nos dice interpretar. Esta interpretación conlleva para nosotros una operación de aproximación a fin de poder percibir desde nuestra mentalidad actual lo que fue dicho y escrito en un ambiente social, cultural y religioso distinto. Aquí es muy importante tomar en cuenta estas palabras. Es importante tomar en cuenta estas palabras
para poder hacer una hermenéutica, tomar en cuenta en ese escrito el ambiente social en el que se movía Jesucristo, vivía Jesucristo, el ambiente cultural en el que él estuvo, el ambiente religioso en el que él vivía, ¿no? Es muy importante tomar, es decir, la interpretación que se hacen de las Sagradas Escrituras, de la vida de Jesucristo, no solo es de un aspecto, sino que es de todo, ¿no? De toda su vida, de toda su vida. Y tras la explicación viene la implicación de este texto, nos interpela hoy. ¿Cómo puede iluminar nuestra vida, no? Ya esa es la hermenéutica, ¿no? ¿Cómo puede iluminar este texto? Hablemos sobre un texto muy, muy común, la parábola del Padre Misericordioso, del Padre Misericordioso, donde el padre le espera a su hijo que ha ido a despilfarrar todo lo que en herencia le había regalado. Entonces, ¿qué me puede iluminar? La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, sí, la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Cómo me puede iluminar nuestra vida, mi vida, esa parábola, ¿no? Ya es la interpretación. Eso es lo que comúnmente hacemos en la catequesis, es lo que comúnmente hacemos cuando en las reflexiones, en la homilía, en todo momento, mejor dicho, es en todo momento estamos haciendo que esa palabra me ilumine, nos ilumine en nuestra vida. Esa es la parte como más, bueno, todo es rico en las Sagradas Escrituras, pero como más cercana a nosotros porque ya nos confronta con nuestra vida. Pero la actualización no puede prescindir de la escucha previa, atenta y objetiva del texto. ¿Hacia dónde nos dirige esta parte? Nos dirige hacia la parte exegética. Nos dirige hacia la parte exegética, ¿sí? A lo anterior, a la exégesis, a mirar todos esos criterios negativos y positivos, a tener esta profundidad sobre esta crítica histórica, sobre la vida de Jesús, sobre la crítica literaria que se va encontrando dentro de los textos bíblicos. ¿Ya? Es importante que tengamos, después de eso ya sale un pequeño aporte, ¿no? Lo que Dios me está diciendo a mí, lo entiendo y ahora se lo dice. Bien, hasta ahí. Cabe resaltar también en esta tutoría que es muy importante manejar las Sagradas Escrituras como lo manda la tradición de la Iglesia, como lo van diciendo los santos padres de la Iglesia y como lo marca mismo la Biblia. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos interpretar a nuestra manera las Sagradas Escrituras, porque ya ha pasado por un filtro grande, los apóstoles, ¿sí? Los discípulos de Jesucristo, los que recogen la vida de Jesucristo, los evangelistas, luego está también Pablo, luego están los santos padres de la iglesia. Los santos padres de la iglesia son los tanto del primero y segundo siglo, que son los que están más cercanos a esa tradición de la iglesia y escriben sobre la vida de Jesucristo, interpretan sobre la vida de Jesucristo. Después de todo ese, como ese filtro, por llamarlo de esta manera, a nosotros ya no nos compete hacer otra hermenéutica, quizás exégesis. La exégesis siempre se la está haciendo, se está investigando, siempre se está estudiando, ¿no? Y sale alguna cosa, pero no más allá de lo que ya está expuesto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir?
que nuestros hermanos protestantes hacen una interpretación a su aire, a su manera, sin tomar en cuenta lo que han dicho los santos padres, sin tomar en cuenta lo que han dicho los evangelistas, lo que han dicho la tradición bíblica, sin tomarlo en cuenta. Entonces, tomar importancia en esto en cuando nosotros tengamos la intervención con los catequizandos, con la gente, cuando vayamos a visitar a algunas personas, no es nuestra interpretación la que tenemos que hacerla, sino la interpretación que ya está hecha, comunicarla, que prácticamente es la misma vida de Jesucristo, es la vida, es la experiencia total que ha tenido el pueblo de Israel y que se está marcando y tomando, se ha venido tomando cuerpo también en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. ¿Alguna pregunta sobre esto para continuar? Bueno, Padre Jimmy, a mí me gustaría hacer un ejercicio, por ejemplo, de una parábola, como usted mismo dijo, de la parábola del hijo pródigo, y hacer la exégesis y la hermenéutica para poder tener como ese ejercicio y ese apoyo para poder interpretar, porque muchas veces reflexionamos la palabra, pero podemos estar muy lejos de la realidad, de la verdad, de cómo poder ayudar, por ejemplo, como dice usted, cuando llevamos la palabra a una familia, a los mismos catequizandos. Bien, doña Mary. Me gustaría mucho y ofrezco, pero para la próxima tutoría. Muy porque bien. Tengo que prepararlo, ¿sí? Dedicaré unos minutitos para hacerlo. Para que no nos desviemos de esa interpretación dada por la tradición bíblica, ustedes en la Biblia latinoamericana o en cualquier otra Biblia católica van a encontrar al final unas letras pequeñitas, ¿sí? Unas letras pequeñitas. Allí ustedes tienen la referencia de lo que quiere decir ese capítulo, de lo que quieren decir esos versículos. Ahí ya está la iluminación, está ya la exégesis, ahí está la interpretación, la hermenéutica. Y eso nos ayuda a tener ese horizonte para no hacer nuestras interpretaciones personales. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Ya, nos queda una única ya diapositiva. El método de la historia de las formas. ¿En qué forma se transmitieron las palabras y hechos de Jesús antes de cristalizar en las fuentes escritas? A esto responde la teoría llamada historia de las formas. En esta teoría hay cosas aceptables, pero tomada en todo su rigor. Contiene exageraciones rechazables. Se apoya en estos tres presupuestos estas historias de las formas. La primera que es los evangelios proceden de la iglesia. Están compuestos por la iglesia y para la iglesia. Las necesidades de la iglesia, culto, catequesis. Entonces es allí donde vamos a encontrar ese elemento, ¿no? Segundo punto, antes de que aparecieran las fuentes escritas, la tradición oral asumió ya ciertas formas o estructuras. Los evangelios están integrados por episodios independientes entre sí, completos en sí mismos y sujetos a fórmulas estereotipadas.
Y tercero, consecuencia del anterior. La tradición se transmitió en unidades autónomas, por consiguiente todo marco en que ahora aparezcan insertos esos episodios es secundario. El relato o marco no tiene otra finalidad que servir de fondo a la sentencia. Tiene estos puntos también tendrían por objeto ilustrar los problemas reales con los que enfrentaban los cristianos con su vida personal y comunitaria, el divorcio, las riquezas, los tributos. Esto es lo que quiere decir este punto tercero, ¿no? Eso es como el método para poco ir descubriendo más elementos de lo que nos quiere decir sobre la vida de Jesucristo, que en definitiva pues es que nos pueda ayudar a crecer en la fe, a crecer como cristianos, como hermanos. Muy bien. Hoy me he llevado un poquito más de tiempo. Padre, los libros apócrifos, ¿qué tan reales pueden ser? ¿Qué tan útiles para nuestra vida? Yo le diría que no, es mejor no meternos en esos libros, es un cuento de la vida de Jesucristo que hacen estos autores. Descontextualizan totalmente la vida histórica de Jesús y no es bueno. Nuestra fe pues ya está bien marcada. Está bien marcada por toda la historia de Jesús, la vida espiritual de Jesús, todo, ¿no? Es recomendable que no. Ahora en los medios de comunicación, en la internet, ustedes ponen apócrifos y les va a salir en muchos textos. Padre, perdón que le interrumpa. Incluso van a encontrarse con interpretaciones que hoy gente hace sobre la vida de Jesús, aparentemente que de una infancia, de una adolescencia, de una vida adulta. Por ejemplo, ahí están esas mismas películas que hace, no me acuerdo, este cineasta, bueno, que hace sobre Magdalena, que era la esposa de Jesucristo. Eso corresponde un poco a la vida de los apócrifos. Padre, yo he leído esos Eso libros mismo. apócrifos. Padre, ¿me escucha? ¿Sí Sí. me escucha? Ya. Y yo he leído eso de la infancia de Jesús y ahí se ve como que a Jesús lo presentan como vengativo, o sea, como que no va con la persona de Jesús. Entonces tiene razón lo que usted dice, nosotros no debemos, si no tengo criterio formado, o sea, para eso no debo estar leyendo porque más uno se confunde. Yo un tiempo sí me confundí con que Jesús, o sea, que Jesús le hacían algo y él devolvía, o sea, como con venganza. Así está en esos libros. Es así, por eso es recomendable mejor no leerlos. Mejor fomentemos más nuestro estudio en los textos que nos propone la Iglesia y que es fuente fiable y fidedigna. Padre, una preguntita. En lo largo de la tutoría escuché muchas veces el nombre de según Bullman. ¿Nos podría decir quién es Bullman, aparte de escritor? Es un autor alemán. Ya. Autor alemán. Gracias, padre. ¿Nada más? Nada más. Escritor, ya dijo escritor. Bien, Padre Jesús, creo que he llegado a la parte final de esta noche en la tutoría, dejando para el próximo martes, Dios mediante, el compromiso que he hecho sobre alguna exégesis y alguna hermenéutica de alguna perícopa o cita bíblica concreta, porque terminaremos con la presentación del reino de Dios por medio de las parábolas. Terminaremos la tutoría en este mes sobre Biblia 8.
Muy bien, además creo que Adelante, Padre Jesús. la mayoría están como muy entusiasmados por este tema. Creo que es además de los más bonitos porque es como más cercano, como más agradable y ciertamente con más interés, ¿no? Es que se nos hace familiar, Padre Jesús. Claro, así es. Creo que eso requiere profundizar. A mí lo que me preocuparía mucho es que no hiciéramos el esfuerzo de profundizar un poco más, ¿no? Siempre es bueno. Y yo creo que las preguntas que ustedes han hecho han sido justo para eso, ¿no? Así que ánimo, ahí están los documentos, no sé si faltará todavía alguno, pero ya podemos avanzar para consultar, ¿no? Y bueno, yo creo que también es importante en este sentido el leer el Evangelio. Yo no sé qué te parece a ti, pero yo siempre sugiero que cojan un Evangelio y lo lean de arriba a abajo, desde el principio hasta el fin, seguido. Porque el Evangelio es buena noticia. Los apócrifos no son buena noticia, son chismes. Entonces, claro, hay que distinguir entre buenas noticias y chismes, ¿no? Así como cojan un Evangelio, el más cortito es San Marcos y el más grandote es San Mateo, y cojan un Evangelio y duro ahí, leyendo, para tratar del próximo día hacerle preguntas, tremendas preguntas al Jimmy. O si no, aquí justamente en el foro, mis preguntas sobre evangelios. Pues ahí ponen ustedes, le marcan y ponen ahí sus preguntas para que así se pueda ir reflexionando, ¿no? Padre, pero no hay respuesta a las preguntas. Ese es el problema. Ahí está el grave. Compañera, no hay respuesta a las preguntas, entonces no sabemos si están bien, están mal. Sí, vamos a ver si resolvemos esto, porque los tutores a veces andamos peor que los alumnos, excepto Magdalena, que es más pilas, ¿no? Pero quitando a Magdalena, el resto andamos más despistados. Así con que los alumnos nos están ayudando a ser mejores. Jimmy, ponte las pilas. Y yo también tengo que poner unas pilas, todos tenemos que poner unas pilas. Sí. Vamos a tratar yo tengo que contestarles desde el módulo 1 de Biblia. Ponte las pilas, hermano. Sí, tengan esperanza. La esperanza es lo último que se puede perder. No, Cuando se observan las calificaciones, uno ve que no está calificado, tiene 0. Y yo le digo, no, pero sí hice este cuestionario, o sí hice esta tarea. Y ahí veo si hay muchas tareas sin calificar. Sí, y a ratos yo me vuelvo loco porque a ratos yo mismo, a pesar de que no soy el tutor, a veces me toca a mí mismo calificar, ¿no? Y la verdad es que a ratos sí es facilito, a ratos no tanto, ¿no? Pero sí lleva razón y yo cuando lo veo me dan ganas de llorar, pero en vez de llorar me pongo a calificar y es más práctico, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tratar de ir avanzando, porque el supletorio también va a ser para los profesores, vamos a ponerles multa. Sí. Claro, a mí mismo, voy a ver qué multa me pongo a mí mismo para que no me ponga Mari a mí. El padre ya nos está hablando del supletorio, ahí nos vemos, dice. Ahí nos vemos, sí, porque los tutores también vamos a entrar en el supletorio, pues por la misma razón, pues, porque cuando uno no hace, tiene que hacer algún rato, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pues nada, Jimmy, danos la bendición y nos marchamos. Porque tú de repente tienes tareas que hacer, por ejemplo, ir a la capilla, y otros también tenemos que ir a otras cosas, ¿cierto? Pues Jimmy. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, por cierto. Una feliz noche para todos. No sé quién preguntó antes. Mira, este documento, buenas noches, que es del Papa Francisco, aquí tiene el capítulo 2 toda una exégesis de la parábola del samaritano. Eso sería... ¿Qué libro es, padre? Disculpe. El profe tutor Jimmy ya les va a compartir. Y yo te animo, Jimmy, la exégesis y el trabajo que haya del Papa mismo sobre el buen samaritano.
En Fratelli Tutti. Fratelli tutti. Sí. Que Muy no es bien. Tutti Frutti, es otra cosa. Entonces vamos. No se confundan, porque algunos dicen Fratelli Tutti es como Tutti Frutti. No, Tutti Frutti es otra cosa. No. Ay, padre. Eso es para reírnos un poco. Bueno, joven. Padre Jesús, una pregunta y un pedido. Ay, qué miedo. Por si acaso usted dispone del libro nuevo para el año bíblico en digital. ¿Cómo para el año bíblico? ¿En digital? No. No, ese no es. No, ¿Cómo que no? Porque ahora tenemos un nuevo libro. Y 2021, mijito. No es ese. A ver. Para seguir los pasos. No, este es no sé a cuál te refieres, la verdad. No, es de la catequesis, padre, para la catequesis. Ya. Ay, me cambió el chip. No he conseguido, yo estoy buscando el tema de los libros digitales y pues aunque nadie se entere, voy a ver si, como no encuentro, no me dan, tendré que yo mismo buscar los modos de digitarlos. Sí, porque hay solamente la imagen y el índice, no hay más en ese libro. Así es. Pero como no encuentro, porque no me dan, no sé si se hacen los locos por ahí, no me quieren dar. Así con que vamos a ver si lo consigo, si no es de un modo u otro modo. Entonces, bueno, pues... Porque hay Jimmy, una si tú igual tienes por ahí contactos por ahí con la Santa Sede, ¿o no? Para ver si encontramos los libros de la catequesis, los 5 digitales. Sí, porque cuando se hace ese tipo de negocios, padre, debería pedirse el digital. Ay, mi hijito lindo. Pedir es libre y cuando te dan también es libre. Pero como no te dan, pues uno tiene que buscarse la vida. Así que estoy en ello. Yo espero en este mes de noviembre solucionar ese tema. Si no es de un modo, de otro modo. Muy bien, gracias. Padre Jesús, ahí sobre los libros digitales, yo también le pediría de favor que no solo consiga para la catequesis, sino para la guía de los animadores de infancia misionera. Muy bien, pues pidan más, a ver quién más pide. Bueno, la verdad de las verdades es que no es un tema fácil. Les voy a decir por qué. Porque legalmente esos libros tienen copy print, o sea, tienen su reserva de copias y las empresas tienen sus reservas y por lo tanto viene esa dificultad. O sea, entiendan que el tema es un poco complicadito y es legalmente complicado. Por eso hace falta pedir permisos y siempre es un poco delicado ese asunto. En eso estamos. Vamos a buscar alguna solución. Esperemos conseguir. Muchas gracias. Sabemos que usted está preocupado de todas las situaciones, de las peticiones de nosotros. Sí, estoy preocupado. Padre Jesús. También ocupado. Sí. Padre Jesús, buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando el pedido del compañero. Acabo de abrir mi libro de año bíblico. Si se me abre aquí el PDF. Yo lo tengo. ¿En digital? ¿Todo el libro? Sí, acabo de comprobar. Todo entero. Ya, pues mándanos. Pues también Ese es el anterior. Este es el... Le envía al Padre Jesús. Claro. No sé si es que... el anterior. Este es el anterior. Tenemos... del anterior hay, pero el nuevo no. Exactamente, el anterior ya no hay problema. Pero este es el anterior, Jimmy. De año bíblico. El nuevo es más feo que este. Pero... Sí, es más feo, pues este es más bonito. Pero de todas maneras, tenemos que utilizar el nuevo, claro, lógicamente. Ese es el nuevo. Así es. No tenemos, hasta ahora Ya, no podemos... Yo tengo el anterior. Sí, el tuyo es el anterior, sí, yo lo estoy viendo aquí. Sí. Pero ya vamos a ver, no se preocupen. ¿Quién dijo miedo? La sigue. Acuérdense que la viuda consiguió. Y en ese sentido, no por viuda, sino por una mujer insistente. Tengo aquí una que ya verás que yo le voy a pedir y como es insistente, la va a conseguir. Y si no tiene alguna hermana más insistente todavía,
y lo va a conseguir, ¿no? Sin decir nombres, no. Y que no se delate, que no se delate. Sí, porque ha estado bien calladita. Sí, Ya Anita ya está sospechando. Bueno, antes de que entremos en el chisme, nos despedimos. Ya. Vamos a ver si conseguimos eso que... Buenas sí, noches a todos. Bueno. Y hasta Buenas mañana. noches con todos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, Buenas Padre. noches, buenas Gracias. noches. Hasta mañana con todos.